Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. David en el Salmo 103 nos recordó 5 aspectos de la gratitud que a Dios debía y por eso su alma tenía que adorar y alabar a Dios. Creemos indudablemente que nuestro Señor Jesucristo sana. La Escritura me narra que sanó a una mujer encorvada, a un hombre hidrópico, a 10 leprosos, a 2 ciegos. Sacó 7 demonios de María Magdalena, sanó a la suegra de Pedro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Y seguiría ad infinitum hablándote de toda la gente que tocando el manto del Señor Jesús quedaba sano, como aquella mujer que sufría de una enfermedad de flujo de sangre durante 12 años y al tocar el manto del Señor Jesús se sanó. Y en el mismo tiempo Jesús iba a la casa de Jairo a resucitar a su hija, cuando le dijo: niña, a ti te digo, levántate. David entonces nos va a mostrar cómo Jesús sana, cómo nuestro Padre Celestial es Rafa, el que sana, y cómo el Espíritu Santo en sus dones provee para que las personas que en Él creamos extendamos hacia aquellos que están oprimidos por la enfermedad sanidad según su perfecta voluntad. Porque aunque hubo muchos muertos alrededor de Lázaro, solo resucitó a Lázaro. Aunque había muchos leprosos en las tierras de Israel, sanó a 10. Aunque había más huérfanos muertos, como el hijo de la viuda de Naín, solo resucitó a ese. Entonces la sanidad fluye en el control de Dios, no en el nuestro. Desde luego que creemos en la sanidad. Hemos sido testimonio nosotros de muchas sanidades a nivel familiar, a nivel personal y a nivel congregacional. Entonces vamos a mirar que tienen algo en común todos estos a los cuales Jesús sanó y han sido sanados en el nombre de Jesús durante todas las edades desde hace 2000 años. ¿Cuál es, John? Freddy, dígame, ¿cuál es esa situación común? Que a pesar de haber sido sanados, todos volvieron a enfrentar la muerte y fallecieron. Porque Dios da provisión para lo temporal. Él mismo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, entre ellas la salud. Entonces Dios puede darnos provisión de salud para vivir una vida victoriosa en lo temporal. Desde luego lo creemos. Pero también tenemos la fe suficiente para caminar como el apóstol Pablo, con un aguijón de enfermedad en la carne, como él mismo lo narra en 2 Corintios capítulo 12, acerca de cuya enfermedad rogó a Dios que lo sanara 3 veces y el Señor le contestó: bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a sanar de eso. Entonces hay una provisión mayor que la misma sanidad, aunque la podemos reclamar y la podemos vivir. De eso vamos a hablar. Pero también me está hablando cuando David confrontó la necesidad de gratitud hacia Dios en el Salmo 103, de que primero se arregla la situación del pecado por el cual cometíamos pecados, porque nos privaría de la vida eterna, no de la temporal. La vida temporal ya fue solucionada. En la cruz del Calvario ya hay provisión, pero también hay provisión para una eternidad. Cuerpos enfermos que son sanados, pero también hay cuerpos enfermos que no son sanados, pero también como aquellos nosotros enfrentaremos, sea que pasemos esta pandemia, libres de esta epidemia, victoriosos en salud, tarde o temprano nos llegará la muerte, por X o Y razón, estemos sanos o enfermos. De cualquier estrato, de cualquier condición, de cualquier religión, la muerte es nuestro destino temporal. Pero vamos a hablar de la sanidad como debe ser. Hay una provisión. Este mismo cuerpo será transformado en otro. Si el texto del Salmo 38, que es el que vamos a abordar de acá en adelante, hablando de cómo David confrontó la enfermedad con su fe en Dios, entonces desarrollaremos todo lo que nuestro buen Dios tiene para la eternidad, porque la muerte ya no puede tenernos bajo su temor.
El libro de Hebreos nos muestra cómo hemos sido librados del temor de la muerte aquellos que en Él creemos. Porque el mismo texto de Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te deseo el mejor de los días y si Dios nos lo permite, a partir de mañana empezaremos a desarrollar este Salmo 38 que en voz de David nos dice que debemos recordar cuando la enfermedad toque a nuestra puerta. Estos son los mensajes de fe en medio de la pandemia. Recuerda, el Señor envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Feliz día.